Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Como lo anunciamos con nosotros, el diputado Miguel Pizarro, en representación de la Mesa de la Unidad Democrática de la Asamblea Nacional. Bienvenido, diputado. Muy buenos días, Lirio. ¿Le parece si conversamos primero sobre lo más reciente? ¿Qué opinión le merecen esos cambios anunciados por el presidente de la República en su gabinete el día de ayer? Mira, ayer creo que el país fue testigo cómo nuevamente se simplifica la crisis que vive el país. Nosotros tenemos un país sumido en colas, en inseguridad, en una profunda crisis social y política cuya respuesta no es solamente el enrosque de nombres, no es un tema burocrático, no es un tema de quiénes son los rostros y los responsables de las carteras ministeriales, sino de una política que permanentemente se anuncia, que se va a anunciar en algún momento cuando se concrete el anuncio y que nunca se convierte en una realidad. Después de que negaron durante meses la crisis económica, ahora hablan de su decreto de emergencia sobre el tema de la economía, asumiendo por fin, y le damos la bienvenida a la realidad del país que nosotros estamos viviendo. Más allá de quienes nombren como ministros, aquí hay un problema del modelo. Mientras se sigan destinando millones de dólares a la compra de Sucois y no a la compra de alimentos y de medicinas, nuestro país seguirá viviendo las condiciones que vive. Mientras se siga entendiendo que el modelo productivo, que la capacidad de poder enlazarse con el sector privado es un error porque ellos son los enemigos y no generemos producción nacional y productos hechos en Venezuela, seguiremos teniendo las colas como las tenemos. Mientras que este modelo siga entendiendo el uso del poder para el odio, para la diferencia, para la violencia, para la intolerancia, ese modelo de gobierno, sin importar quiénes sean los nombres de los ministros, seguirá llevando a este país a la misma crisis y al mismo fracaso económico y político que estamos viviendo en los últimos tiempos. Diputado, se instalaron, se juramentó la directiva, sesionaron ya por primera vez. ¿Sobre qué va a legislar esta Asamblea Nacional que ahora tiene mayoría opositora? ¿Cuál va a ser la agenda y sobre todo cuál va a ser el orden de las prioridades? Claro, nosotros creo que hay un primer cambio de fondo, Lirio. Esta nueva asamblea viene a ser un poder abierto a la ciudadanía. Primer cambio importante, ayer aprobamos por mayoría de la Asamblea Nacional, de los 2/3 de la Asamblea Nacional, que los medios de comunicación tuvieran libre acceso a la fuente parlamentaria y que pudieran preguntar, cubrir, hacer lo que siempre debió haber ocurrido y que durante mucho tiempo habían convertido en una cripta. Esta nueva mayoría tiene prioridades muy claras. Entiende que hay una agenda social y una demanda social en este país que requiere de nosotros la atención inmediata. Una ley que permita que usted, que es adjudicatario o pisatario de alguna misión vivienda o de algún beneficio gubernamental, pueda ser propietario de su vivienda y propietario de sus espacios para poder usar eso como base del desarrollo e incluso poder dejarlo como herencia a sus hijos y familiares. Que nosotros podamos con el tema social tener énfasis en cosas tan sencillas como el cestatique de jubilados y pensionados que permita que esa pensión, que esa jubilación que hoy en día se le va solo en la compra de medicinas o solo en la compra de un cuartico del mercado pueda tener un complemento que haga que superemos la crisis y podamos proteger a quienes son más vulnerables. Esta Asamblea Nacional tiene que sin duda alguna poner el énfasis y la prioridad en la solución y no en los problemas como lo veníamos viendo antes. Acá nosotros no permitiremos que se destinen 5 millardos de bolívares para viáticos y viajes del Ejecutivo Nacional mientras que no tengamos producción de medicinas y alimentos de nuestro país. Nosotros tenemos que avanzar. Hay experiencias que demuestran que es exitoso. Yo soy diputado por Petare y la experiencia de la titularización de tierras en las barriadas petareñas han permitido que muchísima gente avance y se desarrolle utilizando su vivienda como semilla para el progreso. Nosotros queremos convertir esas experiencias en leyes nacionales y que podamos avanzar en saldar la deuda social que este país ha venido acumulando por más de 50 años. Comisiones como las de desarrollo social fueron comisiones de espaldas a la realidad, que nunca permitieron discusiones verdaderas sobre la problemática y la solución que ahí derivaba y que ahora, con énfasis en la producción nacional, en la protección al que menos tiene y una agenda social sostenida y prolongada que permita que discutamos todos, esta nueva Asamblea Nacional tiene la responsabilidad de darle piso a las soluciones que este país necesita. Materialmente, tangiblemente, ¿qué pueden esperar los venezolanos que depositaron la confianza en los diputados que resultaron electos el 6 de diciembre, tanto de la unidad como de la bancada del oficialismo? Mira, nosotros lo presentó Julio Borges, el jefe del bloque parlamentario de la unidad, en la sesión de instalación que tiene que ver a lo concerniente a nuestra agenda legislativa. En términos concretos, que quienes menos tienen puedan ver en esta nueva mayoría la posibilidad de que sean protegidos y que podamos avanzar, que la inversión social no sea un capricho del Ejecutivo, no se utilice con discriminación política, no se utilice para el chantaje electorero, sino que pueda ser una inversión verdadera para que la pobreza extrema sea superada en nuestro país y no sigamos teniendo los índices que tenemos hoy en día. La posibilidad de que las comisiones no sean una cripta, de que política interior, desarrollo social, finanzas sean comisiones abiertas a la ciudadanía, que no vengan más créditos adicionales sin destino, sin tiempo de ejecución,
dirección y con prioridades equivocadas. Aquí la plata no se va a seguir yendo en gasto militar, en privilegios, en eso que veíamos de camionetotas blindadas y un montón de escoltas. El dinero tiene que destinarse a la producción de medicinas, a la producción de alimentos y a la capacidad de que todos los venezolanos nos desarrollemos. Esta asamblea tiene la posibilidad de generar control, de poder hacerle control al Ejecutivo Nacional, a los demás poderes y obligarlos a rendir cuentas. También viene una parte de explicarle al país por qué hemos llegado a la crisis en la que estamos hoy en día, que esas cifras ocultas del Banco Central, que esa forma de manejar la economía del país no puede seguir por el rumbo que hoy en día tiene, y en términos concretos, como me preguntaba, se estatique de los jubilados, propiedad de la misión vivienda, la seguridad de que, por ejemplo, el sector universitario del que yo vengo, al que yo le debo tanto, pueda tener una ley de universidades, una ley de educación y seguridad jurídica para que pueda seguir avanzando, y que desde el nuevo Parlamento tienen una fracción que acompañe las luchas sociales y genere futuro y progreso para todos. Este país cambió. El 6 de diciembre fue derrotada la intolerancia, el odio, el cortoplacismo. Y ese cambio y ese mandato que dio este país debe ser honrado por una nueva mayoría que no tiene tiempo para perder ni en los epítetos, ni en los calificativos, ni en la diatriba política. Debemos ponerle énfasis en lo urgente, que es que este país tenga soluciones en lo económico, en lo social y en lo político, que podamos reconciliarnos y avanzar en que este sea el país que todos nos merecemos y no el que nos tienen condenados a vivir hoy en día. Hablando precisamente de recursos, ayer el diputado Diosdado Cabello decía, y citamos textualmente, que él piensa que no se le va a dar un solo centavo a la Asamblea Nacional. ¿Qué pasa si eso ocurre? Mira, hay algunos que no saben ser minoría, y en el medio de no saber ser minoría actúan con mucha prepotencia y con mucha soberbia, pretendiendo seguir manejando el poder como lo manejaban antes. Esa forma de hacer política, esa forma de creer que esto es una finca, que ellos son los capataces, que es un cuartel y ellos son los generales, fue derrotada por los venezolanos abrumadoramente el 6 de diciembre. No hay forma de que a la Asamblea Nacional se le recorte su funcionamiento, porque la Asamblea es el poder que vigila el funcionamiento de los demás poderes. ¿Cómo funciona el tema de los créditos adicionales en este país? Que es uno de los primeros cambios de fondo que veremos. Esa Comisión de Finanzas no permitirá que los créditos vengan solo por una solicitud genérica, sino que tengamos nosotros que pasar por un proceso de justificación de por qué llegamos a la inversión que necesitemos llegar. Esa diatriba que ha intentado plantear el expresidente de la Asamblea, que también lo ha hecho el jefe de la fracción del PSUV en varias ocasiones, buscando primero decir que no se van a publicar las leyes en la Gaceta Oficial, como si el término de la impresión de la Gaceta Oficial es lo que hace que una ley sea ley de la República. Aquí esa visión de obstáculos, esa visión de obstrucciones, esa visión de sabotear lo que desde la Asamblea se puede hacer, lo que termina haciendo es que el tiempo de estadía en el poder de quienes hoy están en el poder cada día se acorte más. Esa forma fue derrotada, y esa manera de no entender lo que nuestro país mandó el 6 de diciembre, de seguir con la miopía, de seguir con las divisiones, de seguir intentando obstruir lo que todo el país sabe que son soluciones, lo que va a terminar haciendo que el poco capital político que les queda, que el poco capital electoral que lograron preservar el 6 de diciembre se vaya dilapidando y perdiendo en el tiempo. Hay una nueva mayoría en un país que decidió cambio y que decidió futuro, y esa nueva mayoría viene a trabajar para todos. Nuestros adversarios no es el oficialismo de base, ese que todavía hoy en día sigue creyendo en ese proyecto político. Ahí hay un reto para nosotros, convertirnos en una alternativa para él también, porque a partir del 5 de enero dejamos de ser oposición a este país y nos convertimos en una nueva alternativa de poder y una alternativa política. Nos corresponde estar a la altura de eso, y al que no piensa como nosotros, incluirlo. A la élite burocrática, a los que están arriba, a los que están privilegiados, ellos no entienden este país. Ellos no sufren la crisis, ellos no sufren las colas, ellos no sufren la inseguridad, y por eso actúan como actúan, y por eso tienen los discursos que tienen, trasnochados, ortodoxos, con visiones de odio. Aquí esta nueva mayoría tiene que tener la mirada puesta en el futuro. Que la historia sirva para aprender lo que no debemos repetir. Que la historia sirva para ver los errores cometidos y que no nos volvamos a dar con la misma piedra. Pero la mirada tiene que estar puesta en el futuro que debemos construir entre todos. Diputado, gracias por haber venido a Entrevista Venevisión. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Conversábamos con Miguel Pizarro, diputado a la Asamblea Nacional en representación de la Mesa de la Unidad Democrática. Ahora quedamos contigo, Néstor.